Gloria a Dios, estamos contentos esta mañana, ¿verdad? Dios es bueno, ¿lo cree? ¿Lo cree? Y estamos avanzando rápidamente, la verdad es que me sorprendo, ya casi estamos por finalizar esta serie y qué serie tan poderosa, ¿verdad? Qué serie en la que hemos estado hablando del Espíritu Santo y día igualmente yo quiero hablarle del Espíritu Santo en alguna faceta que Él tiene para bendición de nuestras vidas. Pensaba yo en el asunto de el dolor que cada uno de repente podríamos sentir y que el dolor físico, me refiero primeramente, pero el dolor físico muchas veces refleja una necesidad extra espiritual o interna en nuestra vida y más profunda, ¿verdad? Y la sanidad en el libro de los Hechos, por ejemplo, no es solo un milagro físico, sino se trata de una restauración integral de la vida. Se trata de una reparación total, ¿verdad? Ahí sí que, como dirían en la mecánica, de un overhaul de una vez, ¿verdad? Ahí sí de una vez le cambiaron empaques y le limpiaron mangueras de todo, pues porque es necesario, porque el dolor que tenemos a veces externo no es motivado precisamente por un factor externo, sino por cosas que están sucediendo dentro de nuestro ser. Y vamos a ir a la Biblia porque la restauración, le decía, es integral y el Espíritu Santo sigue obrando en este tiempo como lo hizo en la antigüedad, con un fuego que purifica, que transforma, pero que también sana. Así que vamos a ir a la Biblia y vamos a ir a Hechos capítulo número 3 y vamos a leer del versículo 1 hasta el 10. No es lo normal, ¿verdad? A veces yo leo un solo versículo, ahora le voy a leer 10 versículos porque hoy sí o cambian, ¿verdad? O Dios los renueva, o Dios los transforma, o Dios los sana, pero algo tiene que pasar en su vida hoy. Dice amén. Dígale al que tiene a la par, algo tiene que pasar en tu vida hoy. Amén. Así que Hechos capítulo número 3 y versículos del 1 al 10 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, encomendamos, Señor, a tu cuidado este tiempo de meditación, porque entendemos que tú hablas directamente a tu pueblo por medio de esta palabra bendita, Señor, y que tú este día traes un mensaje específico. Lo recibimos con fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Lo primero que yo veo en esta historia es que había una necesidad, había algo que estaba expuesto, había una necesidad evidente. Un cojo a la entrada del templo
era una necesidad que era evidente. Todo el que entraba a aquel lugar miraba y se daba cuenta que ese pobre hombre no podía caminar, que estaba pidiendo limosna, y se daban cuenta que había una necesidad en él. Y yo veo ahí en los versículos del 1 al 3 que Pedro y Juan subían al templo, se encuentran con ese hombre y se dan cuenta porque ellos estaban atentos a la necesidad que padecían las personas. Yo no sé cómo es su vida, a qué está atento usted en su vida, porque quizás tendemos que abrir un poco más nuestro corazón y nuestra mente a la necesidad que otras personas están pasando, a la necesidad que otras personas tienen, a esas necesidades evidentes que están delante de nosotros. Dice que el hombre les extendió la mano porque tenía necesidad, obvio, pero él estaba pidiendo un asunto material, él estaba esperando una limosna, y este hombre obviamente tenía necesidad. ¿Y sabe qué tenía? Tenía una condición que no era de ayer, sino era algo que le había durado años, porque era un cojo de nacimiento. No era un cojo porque tuvo un accidente, se cayó del caballo, de la mula, ¿verdad? En aquel tiempo, como decir el auto, ¿no? Pero no era así. El hombre nació cojo. Tenía 40 años de edad y tenía 40 años de ser paralítico. Así que lo de él era algo de tiempo, no era algo nuevo. Era algo que había sucedido en su vida siempre. Era algo crónico. Hechos 4:22 dice: porque el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, que él tenía más de 40 años de ser cojo, de no poder valerse por sí mismo. Porque dice la Biblia que a él lo agarraban y lo iban a dejar a la puerta del templo, porque él era inválido, no tenía la capacidad de valerse por sí mismo. Y era una necesidad de 40 años, más de 40 años. Y Salmos 38, verso 17: pero yo estoy a punto de caer, dice el salmista, y mi dolor está delante de mí continuamente. Es decir, que era algo de siempre. Y el salmista aquí dice la misma circunstancia y dice: mi dolor está delante de mí constantemente. Quizás usted hoy se puede identificar, no tal vez con una parálisis física, pero sí tal vez con una parálisis espiritual, con una parálisis emocional, donde usted ha tenido problemas, ha tenido complicaciones, su vida ha sido difícil y usted dice: ¿por qué a mí siempre me va mal? Porque yo siempre tengo problemas. Porque se trata de un asunto crónico, así como la enfermedad de este hombre, así como la parálisis de este hombre era un asunto crónico. Tal vez usted tiene un problema crónico, no físico, o tal vez sí, pero quizás sea un problema emocional y usted diga: ¿por qué yo siempre estoy triste? ¿Por qué yo siempre me frustro? Porque mi tristeza ha durado tanto tiempo, tantos años, ya no es normal. Amén. Y creo yo que esa era la circunstancia de este hombre. Pero se imagina, él era un paralítico, y yo pienso, no solo tenía la parálisis física, ese hombre estaba frustrado, ¿no lo cree usted? De estar tirado en el suelo, de no poder valerse por sí mismo. Lo tenían que llevar, lo tenían que traer. Yo pienso, para mí ese soy yo. Y yo le pido al Señor y yo hablo con el Señor y le digo: Señor, los años que tú me quieras dar, pero con fuerza. No quiero ser un inválido. No quiero que tengan que llegar mis hijos a levantarme de la cama, a levantarme, a decirme: lo vamos a llevar a pasear, qué triste. No quiero eso. Quiero valerme por mí mismo. Y yo pienso la frustración que este inválido sentía porque él no podía valerse por sí mismo. Y como digo, quizás en su caso sea un asunto espiritual, no solo físico. Y yo creo que este hombre tenía una rutina
de sobrevivir cada día, de supervivencia. Él ya no tenía una vida alegre, feliz, realizada, sino era un hombre frustrado el que estaba ahí, que cada día él salía adelante porque no le quedaba otra. Pero no era que estuviera feliz y realizado con la vida que él estaba viviendo. Y Juan capítulo 5, versos 5 al 7, dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este es otro, o quizás sea el mismo, no estoy seguro. Creo que es otro. Y cuando Jesús lo vio, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire la pregunta que le hace el Señor. ¿Quieres ser sano? Usted que hubiera dicho, pues, obvio, ¿verdad? Estoy enfermo, estoy paralítico, estoy mal, necesito ser sano, si quiero ser sano. Era obvio. Pero Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. Imagínese, porque yo hubiera dicho esas palabras, es obvio que quiero ser sano. Pero el hombre le sale con una excusa, con una justificación y no con una declaración de su deseo o de su necesidad. Y le dice: Señor, el enfermo le dice: no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, el estanque de Betesda, se recuerda, entraba un ángel, llegaba un ángel, movía el agua y el primero que se metía al agua era sanado. Y él dice: yo no tengo quien me meta al estanque. Y esa era su frustración también. Y yo creo que muchos podemos estar frustrados en aspectos de nuestra vida, sintiéndonos no inválidos de estas piernas, pero sí inválidos en nuestras emociones y en nuestra manera de vivir, resbalando siempre, tropezando, como dijo la canción, con la misma piedra. Amén. Porque esa es una realidad en la vida del ser humano. Y Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Porque usted le ha pedido a Dios, le ha dicho: Señor, por favor, ayúdame, pero de repente se da cuenta que la solución no llega. Y la esperanza que demora, dice Proverbios, se convierte en un tormento. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y el Señor le dice al paralítico: ¿quieres ser sano? Y él no dice sí, sino él dice: no tengo quien me meta. Qué triste, porque eso demuestra que la parálisis de este hombre no solo era física, también era mental. Porque el Señor le pregunta: ¿quieres ser sano? Y yo le aseguro que ese hombre quería ser sano, pero no estaba en el uso total de sus facultades para reconocerlo, sino él pone la excusa y dice: sí, pero es que no tengo quien me meta. Y cuando volteamos a ver, hermano, y vemos más bien en el área de lo humano, nos damos cuenta que este hombre tenía problemas no solo físicos, sino también mentales. También el paralítico de la entrada del templo de la Hermosa tenía problemas no solo físicos, también mentales, emocionales. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que hay limitaciones en nuestra vida, que hay problemas en nuestra vida, que hay frustración en nuestra vida, y nos quedamos con eso, y nos quedamos allí y no vamos más allá, entonces nos encerramos en ese concepto de lo humano. Porque lo humano
tal vez en palabras de un doctor diga, para usted no hay solución. O tal vez en palabras de un abogado diga, no, ese asunto es legal y ahí no hay para dónde. Pero cuando vamos más allá y entendemos lo que la Biblia dice y la palabra del Señor nos explica, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que Él no piensa como nosotros pensamos, que Él no actúa como nosotros actuamos. Entonces, si confiamos en Él, nuestra esperanza empieza a florecer, porque nos damos cuenta que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios sin igual, un Dios poderoso. Dice la Biblia que Él está de nuestro lado como un poderoso gigante. Entonces, no debemos de quedarnos en lo humano. Pero yo tengo una pregunta para ustedes, Oasis de Amistad. ¿Estamos atentos a las necesidades de otros? ¿O somos como el asadón, verdad? Dicen aquí en Guatemala, solo para adentro. ¿Cómo somos? ¿Estamos atentos a las necesidades de los demás o solo estamos queriendo para nosotros? La gente a veces tiene necesidades más profundas que una parálisis o una enfermedad. Y ahí es donde nosotros debiéramos de llegar. Ahora, quiero decirles que si bien la necesidad puede ser crónica, evidente, puede ir más allá de lo puramente físico, yo le tengo buenas noticias, porque la respuesta que obtuvo aquel paralítico de la entrada de la puerta del templo, la hermosa, fue una respuesta llena del Espíritu Santo. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, entonces Pedro le dice, míranos. Y él estuvo atento, pensando que le iban a dar una moneda. Pero lo que él tenía para este hombre paralítico, lo que Pedro tenía, iba más allá de lo físico. Lo que él tenía, por eso es que él dice, yo no tengo ni oro ni plata, o ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y eso digo yo siempre, ese es un principio espiritual. Usted no puede dar lo que no tiene. Lo que usted tiene es lo que usted puede dar. No puede dar lo que no tiene. Si usted tiene dinero, puede dar dinero. Si usted tiene paz, puede dar paz. Si usted tiene fe, puede dar fe. Si usted tiene bendición, puede dar bendición. Amén. Pero si usted no lo tiene, no lo puede dar. Y Pedro dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que yo tengo, eso es lo que te puedo dar. ¿Y qué tenía él? Él tenía bendición de Dios, tenía poder del Espíritu Santo. Le pone las manos al paralítico, lo jala del brazo, lo levanta y al paralítico se le afirman los pies y los tobillos, dice la Biblia. Porque recibió una respuesta llena del Espíritu. Ahora yo pienso, la necesidad de este hombre recibió una respuesta de parte de Dios y fue por medio de Pedro. Ahora, ¿estará usted preparado para darle una respuesta a las personas que tienen una necesidad? ¿Está usted preparado? Este hombre obtuvo la atención de Pedro y de Juan. Y esto fue algo intencional, como también en aquella historia del hombre que fue golpeado por ladrones, y pasó el sacerdote, lo vio y se hizo a un lado, y pasó el levita, lo vio y se fue por otro lado, pero llegó un samaritano que fue movido a misericordia y que le puso atención, que vio que aquel hombre tenía una necesidad y decidió hacer algo. Viéndolo, dice la Biblia en Lucas 10:33, viéndolo fue movido a misericordia. Yo siempre digo que lo más fácil cuando ve uno a una persona que tiene problemas es
es hacerse a un lado o es criticarlo. Eso es lo fácil. Decir, ese borracho o esa persona, pero tener compasión, pero tener misericordia, eso quiere la gracia de Dios. El buen samaritano intencionalmente se acercó al hombre herido para ayudarle. Así creo yo que Dios se acerca a nosotros en este día para extender su mano y poder bendecirnos y poder levantarnos y poder ayudarnos. Y nosotros debemos de tener esa misma actitud. Por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual no tuvo su posición de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Yo creo que nosotros igualmente, como el Señor Jesús lo hizo, debemos de ser movidos a misericordia. Filipenses capítulo 2, verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Tiene que importarnos las demás personas. No, hay cada quien, ¿verdad? Hay cada quien con su onda, hay cada quien con su forma de pensar, hay cada quien con su vida. No es así. Debemos demostrar compasión e interés por los demás. Y para ello necesitamos una vida encendida en el fuego del Espíritu Santo. Usted necesita una vida encendida en el fuego del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, dice, por lo cual te aconsejo, Pablo hablando a Timoteo, mire, te aconsejo, le dijo Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Bueno, por la imposición de mis manos. ¿Cuál era el consejo? Aviva el fuego. ¿Cuál es el consejo que yo le puedo dar a usted este día? Es aviva el fuego. Aviva el fuego, porque así vas a poder ser intencional. No prestar solo una ayuda física o material, sino vas a prestar una ayuda espiritual, emocional. Las personas se van a levantar porque lo que dije al principio, este hombre recibió no solo un milagro físico, recibió un milagro interno, donde él fue restaurado, fue levantado, su vida fue transformada y esa vida transformada transformó la de otros. Romanos capítulo 15, verso 29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré, decía Pablo, con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Cómo dice Pablo? Mire la seguridad que él tenía. Él dice, yo cuando vaya a ustedes, voy a ir, pero no voy a ir solo. Voy a ir con abundancia de la bendición de Dios. Nosotros igualmente debemos de estar tan encendidos en el fuego del Espíritu que cuando lleguemos a una casa, esa casa sea bendecida, sea transformada, sea renovada por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Que abunde en nosotros, hermanos, la bendición de Dios para dar a las personas que estén a nuestro alrededor. ¿Y sabe qué? Y sabe que este hombre, este Pedro, tenía una autoridad que le había sido delegada de parte del Señor. ¿Te recuerda? Allá estaba el Señor y dice, bajó del monte y llamó luego a sus 12 discípulos y les dio poder y autoridad para echar fuera a todos los demonios y para sanar enfermedades. Así que la autoridad que Pedro llevaba era una autoridad que se le había delegado. Nosotros tenemos una autoridad que se nos ha delegado de parte del Señor. Y Marcos 16, 17 y 18 nos da el principio de la autoridad. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán uno. La autoridad que nosotros tenemos no es nuestra, es la autoridad del nombre de Jesús. Hermano, si usted tiene una enfermedad, tenemos una autoridad para echar fuera esa enfermedad y creer que Dios le va a sanar.
Pero Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero recordemos, hermano, el principio que nos dio también aquel centurión cuando dice: yo tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Si usted no se pone bajo una autoridad, entonces usted es mentira que tenga autoridad. No tiene autoridad. Usted necesita estar, hermano, bajo una autoridad, porque entonces eso le va a dar autoridad a usted para poder ejecutar la obra que el Señor le está pidiendo. Recordemos que esa autoridad viene de estar sujeto. No hay otra forma. Ahora yo le pregunto, ¿qué está dándole usted a las personas que tiene alrededor? Pedro dijo: lo que tengo te doy. ¿Qué tiene usted? ¿Tiene poder del Espíritu? ¿Tiene gracia de Dios? ¿Qué tiene usted para dar? ¿O qué le da? ¿Le da frustración? ¿Le da cargas? ¿Le da dolor? ¿Le da tristeza? ¿Le da depresión? ¿Qué le da usted a los demás? Porque lo que yo tengo es lo que puedo dar. Lo que usted tiene, hermano amado, es lo que usted puede dar. ¿Sabe qué? Todos los que se paran aquí, los que cantan, los que tocan, lo que tienen es lo que ellos vienen a dar. No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de lo espiritual. Lo que tenemos es lo que podemos dar. ¿De qué se llena usted cada semana? ¿Se llena de ira? ¿Se llena de enojo? ¿De qué se llena? ¿O se llena de la palabra? ¿O se llena del Espíritu? ¿De qué se llena? ¿Sabe que esta semana fue una semana difícil para nuestra familia? Algunos de ustedes ya lo saben. A Sarita y a Anderson, un carro los tiró. Ellos iban en la moto, estaban en la moto, y mejor dicho, estaban porque estaban ya a una cuadra de la casa y iban de regreso para la casa. Pero en ese momento un bus paró adelante, paró una camioneta tipo agrícola, y ellos quedaron parados atrás. De repente un carro viene. Espérame, de repente un carro viene y se viene a estrellar con ellos. Ellos parados. Y cayeron. La señorita dice, bueno, que les pegó tan fuerte que ella oyó solo el estruendo terrible, y cuando abrió los ojos estaba tirada de espaldas, y en eso ella, como pudo, alcanzó su teléfono tirada aún, y me llamó y dice: nos tiraron, ¿y dónde están? A una cuadra de la casa. Yo salí corriendo de la casa y me fui a donde había pasado ese accidente, pero tuve una molestia tan grande, es lo que le quiero decir, por la irresponsabilidad de ese individuo que había circulado una cuadra completa sin poder levantar su cara y ver que habían personas adelante. Lo que estoy diciendo es que a veces así nos llenamos de enojo, ¿no? Y le doy mi ejemplo porque aquí no hay perfección. La perfección está allá. Y fue un momento muy difícil, porque imagínese que a usted le golpeen a su niña. Pues como dicen las mamás, ella siempre va a ser mi chiquita, ¿verdad? Así que fue un momento muy complicado. Y por primera vez después de muchos años me sentí a punto de golpear a una persona. No lo hice. No vaya a inventar, no lo hice.
Pero por primera vez después de muchos años me sentí con el impulso de hacerlo. Y así muchas veces nos llenamos de cosas que no son de Dios. Bueno, no estoy diciendo que en ese momento no fuera un asunto de Dios, porque viene a mi mente cuando el Señor sacó el látigo y le dio a toda la gente que estaba en el templo, porque estaban haciendo de su casa casa de mercado. Pero bien dice la Biblia: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gracias a Dios no pasamos de eso. Solo fue una molestia. Yo decidí mejor retirarme y llevarme a mis patojos. Me llevé a Anderson, a Sara, nos fuimos al hospital. Ahí les hicieron, para que no les quede la duda, ¿verdad? Les hicieron un ultrasonido y dijeron no hay sangrado interno. Y gracias a Dios eso era lo más apremiante. Luego dijeron, pero siéntense por ahí. Y entonces ahí los van a llamar. Y los llaman y les hicieron muchas radiografías a cada uno. A Anderson le hicieron hasta de la cabeza. Así que lo que estoy diciendo es, decidí mejor apartarme. Y me fui con ellos. Y gracias a Dios, pues el Señor tuvo misericordia y no pasó nada. Tuvieron sus golpes, eso sí, andan adoloridos, están, como diríamos en buen chapín, bien mayugados, ¿verdad? Pero gracias a Dios están bien. Y eso yo lo atribuyo a la misericordia de Dios. A la moto se le partió el protector plástico, se le quebró el stop que incluye los pidevías. Fue un golpe fuerte. Pero el Señor es bueno, el Señor es misericordioso y nos sigue guardando cada día y nos da fuerzas. Así es que, hermano, yo quiero decir, espérame, le quiero decir, llénese del Espíritu. No se llene de cosas de este mundo, no se llene de ira, no se llene de molestias, no se llene de rencores, no se llene de odios. Llénese del Espíritu, llénese del Espíritu. Yo me levanté esta mañana porque tenía que predicar este mensaje y con todas esas cosas en mi mente, diciendo, bueno, después de esa gran enojada que me voy a dar, pero me hinqué delante del Señor y le empecé a pedir perdón, porque usted sabe, la presencia de Dios le trae a uno ese sentimiento, ese reconocimiento de su condición. Yo dije, Señor, perdóname de verdad, porque seguramente actué mal, pequé, y perdóname y ayúdame, porque te necesito y yo necesito que tu Espíritu venga este día, que nos llene, que nos visite, que haya algo extraordinario el día de hoy. ¿Qué estoy dándole yo a ustedes? Les estoy dando del Espíritu que esta mañana me visitó en ese cuarto allá en el fondo de la casa. De eso les estoy dando, hermanos. De ese Espíritu que tuvo misericordia de mí, de ese Espíritu que guardó a mi hija, de ese Espíritu que ha estado con nosotros todos los días, de ese Espíritu que nos guía, que nos levanta, que nos transforma. Aquel hombre recibió un milagro y su vida fue transformada. Recibió una sanidad del cuerpo inmediatamente y recibió una reacción de gozo. De gozo. El hombre entró saltando y danzando al templo. Y eso fue un testimonio público. Así que, ¿qué estamos permitiendo? Que venga a nuestra vida. Yo quiero decirle, invitemos al Espíritu Santo.